Bueno, ahora vamos a comenzar hablando de los conceptos fundamentales en química que los vamos a necesitar para el desarrollo de los temas siguientes. Habíamos definido a la química como la rama de las ciencias naturales que estudia a la materia. De la materia que estudiaba su estructura, sus propiedades, las transformaciones que sufre y las leyes que rigen esas transformaciones. Ahora bien, definamos qué es la materia. Materia es, habíamos dicho que el universo estaba formado por materia y energía. La materia es todo lo que nos rodea, que ocupa un lugar en el espacio, que impresiona nuestros sentidos, ya sea tacto, olfato, gusto, y que posee masa, peso e inercia. Vamos a definir qué es masa y peso, que muchas veces se lo refiere como que es lo mismo y en realidad son conceptualmente diferentes. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. La masa, que se le asigna la letra M minúscula, es la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Mientras que el peso es la fuerza con la que ese cuerpo es atraído por la Tierra. Por lo tanto, la masa, como es una cantidad, es una magnitud escalar, mientras que el peso es una fuerza, por lo tanto es una magnitud vectorial. Ahí tenemos una primera diferencia. La segunda diferencia es que la masa de un cuerpo, es decir, la cantidad de materia contenida en un cuerpo, es constante en cualquier lugar del universo, mientras que el peso no es constante en cualquier lugar del universo, varía en los distintos puntos. ¿Esto a qué se debe? Si nosotros recordamos por física lo que es el peso, que es una clase especial de fuerza, una fuerza que es cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un objeto, sobre un cuerpo, el cuerpo se desliza, adquiere una aceleración. La magnitud de esa fuerza está dada por el producto entre la masa de ese cuerpo y la aceleración que adquiere cuando se le aplica la fuerza. Es decir, que la fuerza, lo habrán estudiado en física, es el producto de la masa por la aceleración que adquiere. Bien, el peso, como dijimos, es la fuerza con que el cuerpo es atraído por la Tierra. Ahora, el cuerpo es atraído por la Tierra por una aceleración que es la aceleración de la gravedad a la que se le asigna la letra G. Entonces, si hablamos del peso como una clase especial de fuerza, es el producto de la masa de ese cuerpo por la aceleración de la gravedad. Ahora, la masa es constante en cualquier lugar del universo, pero el peso no. Si tenemos este producto, si la masa es constante en cualquier lugar del universo, para que varíe el peso, evidentemente lo que tiene que pasar es que varíe la aceleración de la gravedad, en este caso. Entonces, veamos qué pasaría en distintos lugares, porque en un mismo lugar la aceleración de la gravedad es constante en el mismo lugar del planeta, pero si nosotros nos desplazamos hacia otro lugar, la aceleración de la gravedad también va a cambiar. ¿Esto a qué se debe? A que la aceleración de la gravedad se inicia en el centro del planeta Tierra, en el centro de la Tierra. Por lo tanto, la aceleración de la gravedad va a ser más fuerte, va a ser mayor cuanto más cerca estemos del centro de la Tierra. Si nos vamos alejando del centro de la Tierra, la aceleración de la gravedad disminuye. Por ejemplo, si nosotros estamos al nivel del mar, por ejemplo, en Buenos Aires, al nivel del mar estamos a una determinada distancia del centro de la Tierra y la gravedad
es de 9,810 metros sobre segundo. Ahora, si nos venimos a la provincia de San Juan, que está a 650 metros sobre el nivel del mar, es decir, está 650 metros más lejos del centro de la Tierra, la aceleración de la gravedad disminuye a 9,809 metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros seguimos subiendo, vamos a llegar, por ejemplo, a la cima del Cerro Mercedario, que tiene 6.720 metros, es decir, estaríamos 6.720 metros más alejados que en Buenos Aires, que estaríamos a nivel del mar. Por lo tanto, si estamos más alejados del centro de la Tierra, la gravedad disminuye a 9,780 metros sobre segundo cuadrado. Si nosotros siguiéramos subiendo, va a llegar un momento que vamos a estar en el espacio exterior. En el espacio exterior, la aceleración de la gravedad es cero. Bien, si nos vamos al planeta Marte, nos salimos del planeta Tierra y nos vamos al planeta Marte, la aceleración de la gravedad en Marte promedio es 3,710 metros sobre segundo cuadrado. Si medimos la gravedad promedio en la Luna, que es nuestro satélite natural, la aceleración de la gravedad es 1,625 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, en un mismo lugar del universo, la aceleración de la gravedad es siempre la misma, es constante. Pero si cambiamos de lugar, la aceleración de la gravedad varía. Por lo tanto, también va a variar el peso. Si la aceleración de la gravedad varía, el peso también va a variar. Si aumenta G, aumenta el peso. Si disminuye G, el peso va a disminuir. Y lo vemos acá. Supongamos que tenemos todas las aceleraciones de la gravedad en distintos lugares del universo y nosotros consideramos un cuerpo que tiene una masa de 10 kilogramos. Ese mismo cuerpo lo pesamos en Buenos Aires y su peso va a ser masa por aceleración de la gravedad, según esta fórmula, el peso va a ser 98,10 newton. Ahora, si nos vamos a la provincia de San Juan, donde la masa es 10 por 9,809, el peso es 98,09 newton. Como verán, disminuye la aceleración de la gravedad, la masa es la misma, pero al disminuir la aceleración de la gravedad disminuye el peso. Bien, si nos vamos al Cerro Mercedario, la masa es la misma, 10 kilogramos, y la aceleración de la gravedad es menor, por lo tanto el peso va a ser menor. 10 por 9,780 me va a dar 97,80 newton. Es decir, a mayor distancia, mayor altura, menor aceleración de la gravedad y el peso va siendo cada vez menor. Si nosotros seguimos subiendo, llegamos al espacio exterior donde dijimos que la aceleración de la gravedad es cero. Por lo tanto, la masa, que sigue siendo la misma, 10 kilos, multiplicado por cero me va a dar un peso cero. Es decir, que al no haber fuerza de gravedad, el peso del cuerpo es de cero. Esto explica por qué habremos visto en las películas, por qué en el espacio exterior los cuerpos levitan. Por ejemplo, los astronautas. Bien, en el planeta Marte, el promedio de la aceleración de la gravedad es bastante menor que en el planeta Tierra, por lo tanto el peso del cuerpo va a ser menor. Evidentemente, el producto de la masa, que es la misma porque estamos trabajando con el mismo cuerpo, multiplicado por la aceleración de la gravedad en Marte, ese mismo cuerpo que acá en San Juan pesaba 98,09 newton, ese mismo cuerpo va a pesar 37,10 newton. Si nos vamos a la Luna, donde dijimos que la aceleración de la gravedad promedio es de 1,625, el mismo cuerpo, es decir, la misma masa, multiplicada por un valor más chico, va a ser menor el peso. Evidentemente el peso va a ser de 16,25 newton
en la Luna. Si nosotros verificamos para cada una de los puntos en los que hemos visto, va para poder hacer los cálculos y demostrar que la masa es constante en cualquier punto del universo, mientras que el peso varía, porque varía la aceleración de la gravedad. Habíamos dicho que el peso era igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. La masa es constante. La aceleración de la gravedad es distinta, varía en los distintos puntos del universo y por lo tanto variaba el peso. Entonces, despejamos la masa que es constante, la dejamos en un miembro. Y todo lo que es variable lo colocamos en otro miembro. Por lo tanto, la aceleración de la gravedad que acá está multiplicando pasaría al otro miembro dividiendo. Nos va a quedar esta ecuación, que la masa es igual al cociente entre el peso y la aceleración de la gravedad en ese lugar. Entonces, volvemos otra vez acá. A nivel del mar, dijimos que el peso era 98,10 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que es el newton, dividido en la aceleración de la gravedad, que al nivel del mar era 9,810 metros sobre segundo. ¿Cómo nos van a quedar las unidades? Metros sobre segundo se simplifica con metros sobre segundo y la unidad me va a quedar en kilogramos. Este cociente, ¿cuánto me va a dar? Y esto va a dar una masa de 10 kilogramos. Veamos ahora en la provincia de San Juan. El peso era 98,09 dividido en la aceleración de la gravedad en San Juan, que es 9,809. Si realizamos este cociente, vamos a ver que nos da 10 kilogramos, es decir, el mismo valor para la masa. Si nos vamos al Cerro Mercedario, el peso era 97,80 y la aceleración de la gravedad 9,780. Realizamos el cociente y nos va a dar 10 kilogramos. Lo mismo va a pasar en el planeta Marte. El peso en Marte era 37,10 newton y la aceleración de la gravedad en Marte era 3,710. Realizamos el cociente y también nos va a dar 10 kilogramos, que es el valor de la masa. Y lo mismo va a pasar en la Luna. El peso dividido en la aceleración de la gravedad de la Luna nos va a dar 10 kilogramos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que todos estos cocientes nos van a dar siempre 10 kilogramos. Y ese es el valor de la masa que en el cuadrito lo tenemos colocado acá. Hemos trabajado con el mismo cuerpo en distintos puntos del universo. El peso ha variado, pero la masa es constante. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la masa es constante en cualquier punto del universo. Dijimos que la masa es la cantidad de materia contenida en el cuerpo. Por lo tanto, si es una cantidad, es una magnitud escalar. Y habíamos dicho que es constante en cualquier lugar del universo. Mientras que el peso era la fuerza con que el cuerpo es atraído por la Tierra, por lo tanto, si es una fuerza, estamos hablando de una magnitud vectorial, en primer lugar. Y en segundo lugar, habíamos dicho que el peso, como depende no de la masa, sino de la aceleración de la gravedad, entonces el peso es variable en los distintos puntos del universo. De todos modos, cabe aclarar, ¿cómo se mide la masa de un cuerpo? Se la mide pesándola. ¿Por qué? Porque el peso del cuerpo, como la aceleración de la gravedad en el mismo lugar va a ser siempre la misma, el peso va a ser siempre lo mismo y está directamente relacionado con la masa. O sea que se les asigna la misma magnitud y la misma unidad con la diferencia que en la masa estamos hablando de gramos masa o kilogramos masa, mientras que en el peso son gramos fuerza o kilogramos fuerza. Por ese motivo es que muchas veces hablamos de masa y de peso como si fuera lo mismo, que ya sabemos
que si bien tienen el mismo valor, pero no es lo mismo. Ya vimos las diferencias entre uno y otro.